Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 91, ¿Rivalidad amorosa? Dando consejos a Momo. Unos minutos antes. ¿Te gusta Luke, verdad?, preguntó Toru. Mina Ácido se sonrojó tanto que ni siquiera su piel rosada pudo ocultarlo. ¿Qué estás diciendo de repente? Toru y Mina habían salido juntas de la zona de asientos del 1A. Pero justo antes de separarse, Toru la detuvo, diciendo que necesitaba preguntarle algo. No lo ocultes, Mina, dijo Toru, parpadeando y sonriéndole, aunque Mina, obviamente, no podía verla. Te he visto mirar a Luke durante los descansos tantas veces. Mina se quedó boquiabierta durante varios segundos. ¿Cómo lo sabes? Te sientas justo enfrente de mí. Mina estaba en la primera fila, segundo banco, mientras que Toru estaba en la cuarta columna, primer banco. Espera un minuto, se dio cuenta Mina de repente. ¿Tú? Jeje, Toru rió. Sí, a mí también me gusta. La boca de Mina se torció. Por un momento, ambas se quedaron allí paradas torpemente, todo el estadio esperando su llegada. De repente, la risa de Toru se detuvo mientras respiraba profundamente. Solo quería decir que iré tras él. No lo conoces como yo. Mina frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Sí, estaba enamorada de Luke, pero nunca lo había considerado tan importante. No solo ella, incluso algunos estudiantes de último año estaban enamorados de Luke, si lo que oía era cierto. Pero al escuchar las palabras de Toru y percibir la seriedad en ellas, Mina se dio cuenta de algo: no quería perder contra Toru, no cuando Luke estaría mirando. ¿Por qué te gusta de todos modos?, preguntó Mina, haciendo pucheros. En los últimos meses, las chicas ya se habían acercado lo suficiente como para conocer sus personalidades. Si había algo que Toru compartía con Mina, era su lado romántico. Él es diferente, respondió Toru. Exactamente, siseó Mina. ¿Viste cómo manejó? Y las chicas comenzaron a cotillear sobre Luke, compartiendo sus momentos. Fue solo cuando Crescent Mike las llamó de nuevo que dejaron el tema y corrieron de regreso. La siguiente vez que se vieron, ya estaban en la plataforma. Había una comprensión en sus ojos, una rivalidad mutua no declarada. Comiencen, gritó Midnight. Aquí vamos. Crescent Mike avivó a la multitud. Secretando ácido por los agujeros de sus zapatos, Mina corrió repentinamente hacia Toru. Mientras tanto, Toru corría en dirección opuesta, quitándose la camisa. No te dejaré, gritó Mina, aumentando la velocidad. Si Toru se quitaba toda la ropa, sería imposible encontrarla, Mina lo sabía. Lo mejor era derrotarla antes de que eso sucediera. Su don le permitía deslizarse por el suelo de cemento como si patinara sobre hielo. Estaba segura de que podría alcanzarla antes de que se quitara los pantalones. Toru ya había cubierto la mitad del escenario corriendo mientras se quitaba la camisa, pero sería una tarea monstruosa hacer lo mismo con los pantalones. Efectivamente, como Mina supuso, Toru acababa de empezar a bajarlos cuando la alcanzó. Podría doler un poco, gritó Mina, lanzando una columna de ácido hacia ella. Tenía un plan sólido. En el momento en que Toru esquivara, el ácido golpearía el suelo, cubriendo toda la superficie. Con Toru ya luchando con sus pantalones, estaría destinada a caer y rendirse. Recovery Girl la curaría más tarde. Así que Mina no estaba preocupada por. Sus ojos se abrieron de repente. En lugar de esquivar, Toru se había lanzado directamente hacia ella, sin importarle el ácido.
¿Qué estás haciendo?, gritó Mina, sorprendida. Conseguirás. Si tú. ¡Ay! ¡Ay! Toru se deslizó bajo el ácido, unas gotas cayendo sobre su piel. Si no tienes miedo de lastimarme, yo tampoco tengo miedo de que me lastimen. ¿Qué? ¿Qué clase de razonamiento es ese? Aún así, sabiendo que Toru era excelente en combate cuerpo a cuerpo y combinando eso con su don de invisibilidad, Mina cubrió su cuerpo con ácido para impedirle acercarse. Para sorpresa de Mina, Toru había usado el ácido que le lanzaron para rasgar su camisa en dos. Ahora, esas dos mitades estaban envueltas alrededor de sus manos como guantes. No. Mina estaba impactada. ¿Lo planeó todo? El puño izquierdo cubierto de tela de Toru aterrizó en el costado de Mina, arrancándoles un gruñido de dolor a ambas. Mina tropezó, cubriéndose con otra capa de ácido. Pero aunque la tela del puño izquierdo de Toru se había disuelto, aún conservaba el derecho intacto. Pateó la parte posterior de la rodilla de Mina, haciéndola doblarse. Luego, aprovechando el impulso, puso su mano derecha sobre la cabeza de Mina y la golpeó contra el suelo de cemento. ¡Bam! Después de la acalorada batalla entre Toru y Mina, que envió a ambas a la enfermería, Yuga luchó contra Mei Yatsume del curso de apoyo. Mei usó a Yuga para mostrar todos los dispositivos que ella misma había fabricado antes de salir de los límites. Entonces, fue el turno de Momo. Lucharía contra Fumikage. Momo tenía una estrategia, pero no estaba segura de ella. ¿Estás nerviosa? Momo se dio la vuelta y encontró a NYX comiendo maíz despreocupadamente de una taza, sentada en una mesa pequeña. ¿Estaba tan perdida en sus pensamientos que ni siquiera se dio cuenta de NYX? No. No perdida, nerviosa. No respondió Momo rotundamente. Es. No es trampa si no menciono a Fumikage, ¿verdad? Momo frunció el ceño. Para ser honesta, no tenía una buena impresión de NYX. La había visto salir con Kaminari y Mineta, tratando de espiar a las chicas especialmente cuando NYX podía simplemente unirse a ellas. Aún así, el nerviosismo de Momo superó su juicio, haciéndola asentir. De acuerdo, dijo NYX, comiendo otro trozo de maíz. Aquí tienes un dato. ¿Sabes que los testículos de los chicos se encogen en invierno y cuelgan bajos en verano? Momo se quedó boquiabierta. Mientras huía, echando humo, sonrojada y rechinando los dientes, NYX gritó desde atrás. La bestia de las sombras son los testículos de Fumikage. Capítulo 92, Momo y Uraraka. Mírala, comentó Present Mac. ¿Cuándo empezaron a moverse así las chicas de 15 años? 2 meses de ejercicios de combate cuerpo a cuerpo, añadió Eraserhead. Todos han aprendido cuándo cambiar entre usar sus dones y depender de sus habilidades físicas. El bastón de Momo se abrió paso a través de la bestia de las sombras de Fumikage, bloqueando sus constantes ataques. Desde que Dust Hero, Sand le había dado consejos, había estado trabajando en sus habilidades con el bastón, llevándolas al siguiente nivel. Estas habilidades eran extremadamente útiles en situaciones como esta, cuando su oponente prefería la confrontación física y no le daba tiempo para crear algo único. Sin embargo, Momo había subestimado la fuerza de la bestia de las sombras. Cada garra que la atacaba la sacudía hasta los huesos, a pesar de detenerla con el bastón. Por mucho que golpeara a la bestia, no servía de nada. Momo incluso consideró crear escudos. Así podría intentar acercarse a Fumikage lentamente, manteniendo a raya a la bestia de las sombras. Sin embargo, en cuanto ese pensamiento cruzó su mente, lo descartó. No funcionaría, y lo sabía. Ya estaba perdiendo el aliento. La bestia de las sombras atacó hacia abajo y el bastón se partió por la mitad. Otra vez.
Momo giró su cuerpo, esquivando las garras, creando simultáneamente otro bastón. Era algo que había aprendido mientras luchaba contra Luke. Además, un bastón era fácil de crear, a diferencia de un objeto complejo como un arma. Incluso si creaba una, traería sus propios problemas. No. La única manera de ganar era si de alguna forma podía superar a la bestia de las sombras. La bestia de las sombras es la bola de Fumikage. Momo frunció el ceño cuando las palabras de NYX resonaron en su mente. Resbaló, y la garra de la bestia de las sombras la golpeó, lanzándola lejos. Cuando Momo se detuvo después de rodar unos metros, su espalda ardía de dolor. Levantó la cabeza y vio a Fumikage corriendo hacia ella, mientras la bestia de las sombras se hacía más grande ante sus ojos. Más grande ante sus ojos, los ojos de Momo se abrieron de repente. En ese instante, las palabras de NYX resonaron con claridad. Aunque no quisiera aceptar su ayuda, Momo ya no podía ignorar la lógica. Recordaba claramente el ejercicio de combate de All Might. También recordaba haber visto a Fumikage luchando con la bestia de las sombras en la pantalla. Esa bestia de las sombras, dentro del edificio usado para el ejercicio, era mucho más grande que esta. Momo también había luchado contra Fumikage en la segunda etapa del festival deportivo. En la batalla de caballería, Fumikage fue el caballo de Midoriya, y la bestia de las sombras actuó como su vanguardia. ¿Por qué Fumikage no hacía a la bestia tan grande como en el ejercicio de combate? En el momento en que Momo se hizo la pregunta, comprendió la respuesta. Una protuberancia similar a una varilla apareció en su brazo mientras usaba su don, creación. Eso no funcionará, advirtió Fumikage. Ríndete. Para horror de Fumikage y su bestia, Momo no había creado otro bastón, sino una bomba. Apretando el gatillo, lanzó la granada aturdidora entre ella y la bestia, cerrando los ojos. ¡Bam! Duró solo un instante, pero fue un destello cegador. Demasiado brillante para alguien como la bestia de las sombras, débil ante la luz. Cuando Fumikage recuperó la visión, el filo de un cuchillo presionaba su garganta. Momo lo miraba con ojos cansados. En el hombro de Luke, escuchando a la multitud enloquecer, NYX sonrió. Mientras Eijiro con el don de endurecimiento y Tetsutetsu con el don de acero luchaban en la arena, Midoriya ofreció sus notas sobre Bakugo a Uraraka, con Tenya de pie junto a ellos. Uraraka miró el cuaderno de Deku, pero finalmente negó con la cabeza. Todos lo han dado todo, dijo Uraraka, sonriendo, recordando a Toru, Mina y Momo. Es hora de que yo también dé ese paso, Deku. Voy a demostrarles a todos, a ti, que yo también puedo luchar. Uraraka Midoriya bajó su cuaderno. Jeje. Uraraka le levantó el pulgar. Solo mírame. Los movimientos llamativos no te ayudarán, cara redonda, dijo Bakugo frente a Uraraka. Si crees que puedes luchar como ese fanático de mierda, piénsalo otra vez. Ríndete ahora. No saldrás caminando después. Nunca. Uraraka lo miró fijamente, haciéndolo sonreír. Todo lo que necesito es un toque, pensó Uraraka, corriendo hacia Bakugo en cuanto comenzó la batalla. Solo un toque. Con su don, en el momento en que tocara a Bakugo, podía hacerlo flotar, enviándolo al cielo y ganando el combate. Desafortunadamente, Bakugo también había asistido a las mismas lecciones que mejoraban las habilidades físicas de todos los estudiantes. En los últimos meses, había llevado sus reflejos a un nuevo nivel. No fue sorpresa que Bakugo siguiera atacando a Uraraka sin cesar, sin importar cuánto intentara aprovechar el humo o usar diferentes estrategias. En pocos minutos, Bakugo la había puesto de rodillas. Sorprendentemente, justo después de que Aizawa calmara los abucheos contra Bakugo, algo cambió. El público vio el cielo lleno de rocas en las que Uraraka había usado su don, mientras Bakugo las hacía volar.
Entonces las piedras llovieron y Uraraka cargó hacia él. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tocarlo, Bakugo levantó la palma de la mano y convirtió miles de piedras en polvo al instante. Silencio. Uraraka, arrojada por la última explosión, se levantó temblando. No quería rendirse. No ahora, cuando estaba tan cerca. Pero en cuanto dio otro paso, su cuerpo se rindió y se desmayó. Recuperémonos, público, comentó Present Mac. La primera ronda ha terminado. Pasemos a la segunda ronda después de un breve descanso. El descanso no duró más de 15 minutos. Mientras tanto, Eihiro y Tetsutetsu tuvieron un desempate, ya que su batalla había terminado en empate. Eihiro ganó la pulseada, avanzando también a la segunda ronda. Y pronto, llegó el momento del primer combate de la segunda ronda. Ya está aquí, gritó Present Mac. El combate que han estado esperando. Del curso de héroes, clase 1A, tenemos a Luke y NYX contra Midoriya. Capítulo 93, Luke vs Midoriya perdiendo el control. Luke y NYX observaron a Midoriya mientras la multitud rugiente se desvanecía a su alrededor. ¿Fuiste a Present Mac para incluir tu nombre en los anuncios?, preguntó Luke, conociendo bien a NYX. Sí, asintió ella. Le di una palmada en el trasero por ser un niño travieso. Los labios de Luke se crisparon, dibujando una sonrisa en su rostro. Frente a él, el corazón de Midoriya latía con fuerza. Midoriya sabía que no había forma de que Luke escondiera otro don. Solo necesitaba asegurarse de que NYX no lo pillara desprevenido con el don de intercambio de posiciones. Si tenía razón sobre Luke, seguramente combinaría el retraso y la ilusión de NYX para contrarrestar su fuerza explosiva. Midoriya nunca había subestimado a Luke, a pesar de tener un don que beneficiaba a NYX, no a él. Luke era físicamente fuerte y estaba bien adaptado al combate cuerpo a cuerpo. Pero más que eso, era un genio de la estrategia. Siempre había una razón detrás de todo lo que hacía, sin importar cuán pequeña o grandilocuente fuera. Entonces, cuando Midoriya vio esa sonrisa en el rostro de Luke, supo que Luke sabía qué tipo de estrategia usaría en esta batalla. Necesito terminar esto rápido, pensó Midoriya, decidiéndose a usar todo el poder del uno para todos desde el principio. Un momento de descuido y estaré sentado junto a Iida. Por otro lado, Luke finalmente tuvo la oportunidad de confirmar la rareza que había sentido cuando Shinzo había lavado el cerebro a Midoriya. Pero los ojos del mundo entero estaban puestos en él. Si algo salía mal, Luke no podía permitirse perder el control en este momento, dejando que todos vieran las protuberancias carnales en él. Incluso si usara cogitación, ya sería demasiado tarde. NYX, dijo Luke mientras Present Mac comenzaba la cuenta regresiva. Usaré visión espiritual en Midoriya después de usar gigantificación en ti. Si me ves perdiendo el control, protégeme con tus alas hasta que vuelva a la normalidad. No. No puedes seguir perdiendo el control y luego depender de la cogitación, Luke. Un día u otro, sufrirás mutaciones permanentes como esta. La cogitación no es la respuesta para perder el control. Nunca lo fue. La respuesta es ser cauteloso y mantenerse alejado de cualquier cosa que pueda dominar tu espiritualidad. La preparación es la clave, Luke. Luke no necesitaba que la señorita Justicia lo reprendiera para saber que lo que estaba haciendo no era la manera correcta de abordar todo esto. Cuanto más pensaba en las tres secuencias y más sentía sus poderes, Luke se daba cuenta de que el núcleo de estas habilidades residía en una palabra: preparación. Casualmente, ahí es donde también brillaba la bioalquimia. Siempre y cuando Luke hubiera hecho suficientes preparativos, incluso podría contener a alguien como All Might por un momento.
Pero si alguien lo tomaba por sorpresa, entonces la bioalquimia terminaría convirtiéndose en el don más inútil. Lo mismo había sucedido en su vida anterior. Incluso antes de que pudiera usar su don, todo ya se había reducido a cenizas. Sin embargo, a diferencia de la señorita Justicia, las palabras de NYX fueron más directas. Sabes, ser un bendecido del señor loco no significa realmente que tengas que actuar como un verdadero tonto grazno, mirando a Luke con ira en los ojos. Lo sabes, ¿verdad, genio? Luke estaba a punto de responder cuando Present Mac gritó. Comiencen. Y NYX activó visión espiritual. No, Luke se quedó sin aliento al sentir lo que acababa de suceder. Por otro lado, preparado mental y físicamente para no darle ninguna oportunidad a Luke, Midoriya movió el dedo índice de su mano derecha, concentrando One for All en él. ¡Boom! Había tanto poder detrás de la explosión que arrojó a Luke y NYX como si estuvieran hechos de papel. Agarrando a NYX, que parecía haberse desmayado, Luke giró en el aire, dependiendo de las habilidades de Clown. Sus pies aterrizaron en el suelo, pero la explosión aún lo hizo resbalar casi fuera de los límites. Si no fuera por la mejora física otorgada por la poción del merodeador, ciertamente habría perdido en ese mismo instante, en un solo movimiento. Desde lejos, Midoriya resistió el dolor y abrió los ojos, sosteniendo su dedo roto. Lo que vio lo dejó tan sorprendido como el comentario de Present Mac en ese momento. Luke no había usado su don en absoluto. Ahora sostenía a una NYX inconsciente, tratando de levantarla. Por un momento, Midoriya se quedó allí parado, sin saber qué hacer. De repente, sus pies comenzaron a moverse paso a paso. Para cuando Midoriya recuperó el sentido, ya estaba corriendo hacia Luke tan rápido como podía. Quería ganar. Quería derrotar a Luke. No importaba lo que pasara, no quería dar marcha atrás. Midoriya lo sabía, esta era la única oportunidad que tendría. Si la dejaba pasar, Luke sería quien se lo haría pagar 2 veces. Lo siento, Luke, dijo Midoriya, levantando el puño con desesperación. Tú eres demasiado fuerte. Por otro lado, Luke estaba entrando en pánico. No le importaba nada en ese momento. Ni las secuencias, el señor loco, los agujeros negros supermasivos azules o rojos, la señorita Justicia, los misterios, nada. NYX, la voz de Luke tembló. Oye, oye, vuelve. Nada. 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 Las pupilas de Luke se dilataron, un toque de enrojecimiento emergió en la punta de su cabello. Con la mirada entrecortada, miró a su derecha y vio a Midoriya apuntándoles con el puño. Eres tú, dijo Luke, su mirada azul contenía locura en su interior. Eres tú. Un enrojecimiento reemplazó la visión de Midoriya, un miedo primario lo inmovilizó. Era como si una bestia, desde las profundidades del infierno, lo estuviera observando. El puño de determinación que estaba a punto de lanzarle a Luke se detuvo repentinamente en su lugar, todo su cuerpo temblando. Entonces, la bestia se volvió borrosa. En una fracción de segundo, Luke rodeó a Midoriya, envolvió sus piernas alrededor de su cintura y sus brazos abrazaron la garganta de Midoriya en una llave de estrangulamiento. Déjala ir. El gruñido de Luke envió un escalofrío por la columna de Midoriya. Era como si alguien le hubiera enrollado una barra de acero alrededor del cuello, apretándola por momentos. Quería decir algo. Cualquier cosa. Pero Midoriya podía sentirlo, Luke lo estaba matando. Capítulo 94, Vestigios, el Festival Deportivo de la UA termina.
Luke sintió como si cayera en un mar de niebla negra, con las manos arañándose la cara por todas partes. No sabía qué estaba pasando. Cuando intentó recordar cómo terminó allí, tampoco pudo. Por suerte, o por desgracia, esta caída interminable hacia la nada no duró mucho. Los colores inundaron la visión de Luke mientras las figuras comenzaban a tomar forma justo delante de él, un manto de niebla negra aún lo rodeaba. Estaba en un pasillo. Frente a él, sentados en sillas de respaldo alto, había gente mirándolo fijamente. Y, presionada contra los pechos de una de ellas, estaba NYX. En el momento en que lo vio, se apartó del cielo y graznó. Luke. NYX pronunció Luke, aún aturdido. Sostuvo a NYX mientras ella se acercaba a él, rodeada también de ligeros rizos de niebla negra. De repente, como si el solo hecho de abrazarla lo hubiera devuelto a la realidad, Luke se dio cuenta de dónde estaba y a quién miraba. Vestigios. Usuarios anteriores de One for All. ¿Activé la visión espiritual? No pensó Luke, rechazando su teoría al instante. Ellos sí. Qué maravilloso don tienes, jovencito, dijo la mujer. Llevaba un traje negro, con guantes amarillos y una capa blanca. Luke la reconoció al instante, ya que había leído sobre ella en su vida anterior. Era la usuaria de One for All antes de All Might, Nana Chimura. Si ella es quien creo que es, sus ojos se posaron en el hombre sentado a su izquierda, con rostro frágil y cabello blanco. El usuario original de One for All, el hermano de All for One, Yoichi Shigaraki. Uno por uno, Luke miró a todos, tratando de mostrar incredulidad, confusión y un toque de miedo en su rostro, si podían verlo. Sorprendentemente, una cosa lo dejó sin aliento. Entre los vestigios, también pudo ver un tenue contorno dorado de All Might, a pesar de que todavía estaba vivo afuera. Eso confirmaba la teoría del señor loco sobre que las partículas espirituales eran las verdaderas portadoras del eco de la conciencia del portador del don original. ¿Lo reconoces?, preguntó Nana, arqueando las cejas. Entonces, debes conocer la verdadera forma de Toshinori. Se está volviendo aún más interesante. Luke recordó de repente lo que ella había dicho sobre que su don era interesante. Sabe de bioalquimia, pensó, poniéndose nervioso. ¿O cree que acceder a este lugar también es parte de mi don? Lo siento, Luke dio un paso atrás. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Este es un lugar dentro de la cabeza del chico, respondió Nana Chimura sonriendo, el chico que intentas matar afuera. ¿Qué? Los ojos de Luke se abrieron como platos. De repente, sintió como si se hundiera hacia atrás, unas manos invisibles lo agarraron por los hombros, tirando de él hacia atrás. Se está acabando, comentó Nana, entrecerrando los ojos. Yoichi Shigaraki, que no había dicho nada hasta ahora, se levantó y se acercó a Luke. A través de su cabello blanco y su apariencia frágil, Luke vio sus ojos verdes brillar con una sonrisa humilde. Yoichi puso su mano sobre el pecho de Luke y lo empujó suavemente. Quizás, contigo, podamos materializarnos antes de lo que pensábamos, le dijo. Vuelve cuando quieras. Entonces, justo cuando Luke casi perdió de vista a esas personas, las últimas palabras de Yoichi acabaron con su alma. Sus ojos verdes ardieron de un azul intenso. Tenemos las respuestas que buscas, Luke. Luke se despertó con un calor abrasador en la cabeza. Luke, oh, alabado sea el señor loco, te despertaste. El alivio en la voz de la señorita Justicia se sintió como una señal ominosa para Luke. Efectivamente, en el momento en que intentó sentarse, una mano lo presionó contra la cama. No, dijo Sand, su rostro desdibujándose en la visión de Luke. Te has desgarrado los músculos del muslo. Recovery Girl hizo todo lo que pudo,
pero necesitas descansar. Solo entonces Luke se dio cuenta de que no podía sentir sus piernas en absoluto. Respirando profundamente, cerró los ojos y los volvió a abrir al cabo de un rato. ¿Qué pasó?, preguntó. Podía ver que estaba en la enfermería, pero algo se sentía mal. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Sand notó que Luke había vuelto a su estado habitual y suspiró antes de contarle lo sucedido. El festival deportivo UA había terminado hacía horas. Durante su pelea con Midoriya, Luke casi lo mata. Ni siquiera Sand pudo separarlos, a pesar de aparecer al instante siguiente. Si no fuera porque Omar intervino, algo terrible habría pasado. Como era de esperar, Luke fue descalificado. Sin embargo, para entonces ya se había desmayado. Midoriya, murmuró Luke. Está bien, respondió Sand con seguridad. Incluso vino a ver cómo estabas. No creo que ninguno de tus amigos te tenga rencor por esto. Aún así, tendrás que darles explicaciones. Hablando de amigos. Sand le dio una palmadita en el hombro a Luke y salió. Al instante siguiente, Momo entró en la habitación. Luke suspiró. Ella era la última persona a la que quería enfrentarse ahora. Así que dejó que el payaso volviera a apoderarse de él. Sand me contó algunas cosas, dijo Momo, sin esperar a que hablara. Entiendo. Luego, uno por uno, comenzó a contarle algunos detalles. Después de su pelea, perdió su turno contra Eijiro. Bakugo y Toru pelearon después, enviándola a la enfermería como a Uraraka. Es un milagro que no la descalificaran, dijo Momo, recordando la escena. Su sangre la delató en el último momento. Entonces, Midoriya luchó contra Todoroki, destruyendo toda la arena. En la batalla, Midoriya presionó tanto a Todoroki que tuvo que usar su mitad fuego. A pesar de su esfuerzo, Midoriya terminó perdiendo. Está en la habitación de al lado, dijo Momo. Almect, Recovery Girl y NYX están con él. Finalmente, después de derrotar a Eijiro, Bakugo luchó contra Todoroki y ganó el torneo. ¿Puedes llevarme con Midoriya? Momo asintió. Cuando la puerta se abrió, Omar rápidamente asumió su forma musculosa. Luke, caminando con una mano alrededor de Momo y usando un bastón con la otra, miró a Midoriya, cuyas manos estaban cubiertas de vendas. Ambos chicos se miraron un rato. Luego, de repente, Midoriya sonrió. Lo siento, Deku, dijo Luke sonriendo. Nunca había abrazado a alguien antes. Así que creo que exageré un poco. Mientras All Might, Recovery Girl y Momo miraban a Luke, atónitos, Midoriya, Luke y NYX terminaron riendo, y la tensión entre los chicos se desvaneció. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 95, Culpa. Unos días antes de los exámenes finales del primer trimestre. ¿Cómo van las cosas con tu compañero de clase Midoriya? No, preguntó Aina, comiendo un sándwich en la limusina. Como solía suceder, se había despertado tarde, perdiéndose el desayuno por completo. Después de la paliza y los gritos que Luke había recibido hacía unas semanas, había renunciado a intentar despertar a la joven. Frente a ellos, Rikuya estaba sentado con el ceño fruncido y los ojos cerrados. Eso era todo lo que nos faltaba, ¿no? Rikuya le había dicho esas palabras a Luke en la cara cuando regresó a casa la víspera del festival deportivo. Un retrasado mental intentando matar a alguien. Si no le presento una carta al señor director para que te den de alta, mi nombre no es Rikuya Sayonji. Luke se había quedado callado, entonces. Desde cierta perspectiva, el arrebato de Rikuya estaba justificado. Luke había perdido el control en la arena, casi terminando por asfixiar a Midoriya.
Lo que realmente fue una sorpresa, sin embargo, fue que su padre, el señor Reijiro Sayonji, no había dicho nada sobre el asunto. Luke miró hacia afuera, un aguacero difuminando los alrededores. No es tan malo, dijo, volviendo a mirar a Aina. Sand le explicó algunas cosas sobre mi pasado a Deku Midoriya, pero, incluso sin eso, no creo que Midoriya guarde algo contra mí en su corazón. Por otro lado, el ceño fruncido de Rikuya se profundizó. Debería visitar el sueño de Midoriya y hacer que él también presente una solicitud, pensó Rikuya. En este momento, podría hacer casi cualquier cosa para sacar a Luke de la escuela y confinarlo en casa. Si Rikuya no se equivocaba, entonces las ofertas de las agencias de héroes llegarían hoy. Y, por mucho que le disgustara admitirlo, el bastardo podía pelear mejor que la mayoría. Rikuya no quería que Luke causara más problemas como el Dr. Bless durante el programa de prácticas de verano. Porque, incluso si no quisiera, sería él quien tendría que limpiarlo del señor Tengo la enfermedad del justiciero. Para Rikuya, el mundo sería un lugar mucho más pacífico si Luke pudiera pasar su vida en casa, lejos de la sociedad, donde no pertenecía. Entonces, podría asistir cómodamente a sus estudios de trabajo con héroe profesional, Mt. Lady. ¿Por qué te sonrojas? Los ojos de Rikuya se abrieron de golpe y encontró a NYX mirándolo fijamente. Vete, dijo, tratando de sonar lo más cruel posible. Apestas. Una vena palpitó en la cabeza de NYX. Huelo mejor que tu madre. Tú. Para cuando Luke y Aina separaron a NYX y Rikuya, con algunas de sus plumas clavadas en las orejas, ya habían llegado a la escuela. Hablé con Sonara, dijo Aina, ya sonando arrepentida. Los tres abrieron sus paraguas y comenzaron a caminar hacia la entrada. Pero. Está bien, asintió Luke. Nos vemos más tarde, ¿de acuerdo? Haciendo pucheros y suspirando, Aina se alejó y Rikuya desapareció justo detrás de ella. Luke. Midoriya se acercó a Luke por detrás. ¿Qué pasa con esa cara?, preguntó Luke, notando la frustración que se acumulaba en el interior de Midoriya. Luke y la señorita Justicia ya habían hablado extensamente de lo sucedido durante el festival deportivo. Para su gran sorpresa, NYX no había visto ninguna partícula espiritual azul mientras usaba visión espiritual en Midoriya. Tampoco se había activado su intuición de peligro. Sin embargo, al momento siguiente, algo había atraído su conciencia al reino consciente de Midoriya sin su voluntad. Fue allí donde el vestigio de Nana Chimura la atrapó, negándose a dejarla ir. Desde entonces, habían estado adivinando a qué se refería Yoichi Chimura, el usuario original de One for All, cuando dijo que tenía las respuestas que Luke buscaba. ¿Sabía algo de bioalquimia que Luke no? ¿Sabía algo sobre All for One que Luke no? ¿O sabía algo sobre singularidad y conformidad? Independientemente de lo que significara el vestigio, Luke sabía que si quería seguir avanzando en este viaje, tendría que regresar allí y hablar con ellos. Eventualmente. Pero eso también significaría despertarlos aún más en Midoriya, acelerando su dominio sobre el uno para todos. Sin mencionar que, si eso sucedía y los vestigios comenzaban a hablar activamente con Midoriya, ¿qué pasaría si le decían algo sobre Luke que no quería que el chico supiera? Teniendo todo esto en mente, Luke había decidido no visitar a los vestigios hasta que se ganara la confianza de Midoriya. Por eso Luke se había estado aprovechando de esta repentina amistad que Midoriya sentía hacia él. De repente, en el momento en que pensó así, una avalancha de culpa ahogó los sentidos de Luke. Una vez más, Luke se encontró manipulando, estafando y haciéndose amigo de alguien por sus razones extremadamente egoístas. Pero la culpa no era por eso. Fue por la facilidad con la que Luke comprendía estas cosas, como si lo hubiera estado haciendo toda su vida.
Si no fuera por las habilidades del payaso, que dejaban que Luke controlara sus expresiones, Midoriya tal vez le habría hecho la misma pregunta. No es nada, respondió Midoriya, sonriendo con ironía al ver a Luke sonreír también. La gente no deja de señalarme en público. Al principio me sentí bien, pero... El Festival Deportivo de la UA había hecho famosos a todos, especialmente a los estudiantes del 1A. Luke asintió en señal de comprensión. Luke. Midoriya. Miraron por encima del hombro y encontraron a Tenya corriendo hacia ellos, con un impermeable. ¡Corran! Solo nos quedan 5 minutos para la primera clase, gritó Ida antes de desaparecer. ¿Oíste sobre el hermano de Tenya?, preguntó Midoriya. Luke entrecerró los ojos, enterrando la culpa en su interior. Asesino de héroes, Stan salió en todas las noticias. En algún momento de la última semana, un villano había atacado al hermano mayor de Tenya, héroe profesional, Ingenium, casi matándolo. Sin embargo, Luke no tenía una impresión particular de este villano. Cuando los chicos entraron a la clase, Luke aún podía sentir las miradas llenas de confusión sobre él. La mayoría de los estudiantes, que siempre habían creído que Luke tenía el material perfecto para el héroe del libro de texto, simplemente no podían relacionarlo con la imagen de él intentando matar a Midoriya. Más que confusión, fue lo repentino de lo que había sucedido. Luke ya se había disculpado con todos ellos, e incluso Midoriya lo había ignorado, pero las cosas tardarían en volver a la normalidad, lo sabía. No sé qué pasa con Eijiro y todo eso, dijo Toru mientras Luke se sentaba. Bakugo casi me mata a mí y a Uraraka también, ¿sabes? Nadie le está diciendo nada. Regresen a sus asientos, dijo Razorhead, entrando a la clase. Tenemos una clase especial de informática para héroes hoy, dijo Aizawa después de un rato, haciendo que todos se sentaran derechos. Nombres en clave. Inventarán sus nombres de héroe. Capítulo 96. Ofertas de agencias de héroes. Una oleada de alegría y entusiasmo invadió a los estudiantes cuando Aizawa terminó sus palabras. Con la presión de los exámenes finales abrumando sus hombros desde el festival deportivo, este fue quizás el primer momento de alivio que experimentaron, si ignoraban la emoción de ganar fama repentinamente. Aizawa los miró con severidad, haciendo que el aula quedara en silencio. Esto está relacionado con el draft de héroes profesionales que mencioné antes del festival deportivo, dijo. Generalmente, comienza en el segundo y tercer año con seriedad como el programa de estudios y trabajo para héroes profesionales. Pero, según la nueva política de la UA, las agencias de héroes también pueden ofrecer pasantías a estudiantes destacados en función de su desempeño durante el festival. Si te seleccionan como pasante hoy, puede ayudarte a asegurar un programa de estudio y trabajo a largo plazo más adelante. Pero no te equivoques, añadió. Estos intereses mostrados por los héroes profesionales mueren rápidamente al graduarte si no cumples con sus expectativas. La emoción se desvaneció de golpe. Todos comprendieron que el mundo de los héroes era tan despiadado como cualquier otro negocio. Muy bien, dijo Aizawa encendiendo el proyector. Aquí están todas las ofertas extendidas a su clase. Los nombres comenzaron a aparecer en la pizarra. Soto Todoroki 4123. Kazuki Bakugo 3556. Toru Agakure 306. Momo Yaoyorosu 285. Fumikage Tokoyami 250. Eijiro Kirishima 150. Denki Kaminari 102. Ochako Uraraka 52. Tenya Ida 28. Antacero 16. Cuando Luke vio los nombres, tuvo que sujetar el pico de NYX para evitar que soltara una maldición. Había tenido un mal presentimiento sobre el silencio de su padre y ahora entendía de dónde venía su ira.
No era como si el grupo Sayonji pudiera influir en todas las agencias del país, pero muchas dependían de su financiación. La mayoría de los héroes ya habrían descartado a Luke por su naturaleza impredecible, pese a su poderoso don. Y el grupo Sayonji no tendría reparo en presionar a las pocas agencias interesadas. Sin que su padre ni su hermanastro lo supieran, Luke en realidad no quería ser elegido. Eso lo dejaría libre durante el verano para trabajar en su laboratorio, investigando a All for One y las partículas espirituales azules y rojas. Miró a su derecha y felicitó a Uraraka, que asintió con timidez. Luego a su izquierda, donde Todoroki lo observaba en silencio. No es necesario, interrumpió Todoroki, desviando la mirada. Luke sonrió con ironía y saludó a Momo, que le devolvió el gesto. Parece que nadie esperaba que me eligieran, pensó con una sonrisa creciente. Señor Midoriya levantó la mano. Aizawa frunció el ceño. Sí. ¿Por qué no hay ninguna oferta para Luke? Si es posible, me gustaría dejar claro que lo que pasó. Siéntate, interrumpió Aizawa con voz monótona. Midoriya se estremeció y obedeció al instante. Ya sea que su nombre esté en esta lista o no, continuó, todos participarán en prácticas con profesionales. El rostro de Midoriya se iluminó con una sonrisa. Luke, en cambio, apenas logró fingir una. ¿Qué? ¿Por qué? Así que tómense en serio este nombramiento, incluso si es temporal, advirtió Aizawa, porque si no. ¡Sas! La puerta se abrió de golpe. Entonces lo pagarán caro después, gritó la heroína para adultos, medianoche. Varios chicos se sonrojaron, mientras NYX lamía su pico en el hombro de Luke. Medianoche se encargará de revisar sus nombres, dijo Aizawa, envolviéndose en su saco de dormir. No puedo hacer cosas así. Tu nombre te dará una imagen de cómo quieres ser en el futuro. Los nombres y las naturalezas suelen coincidir. Oh, Might, por ejemplo. Luke miró la hoja en blanco frente a él, pensativo. De pronto sonrió. Su poción de payaso había progresado más de lo previsto, aunque no tanto como las de secuencia 9. Sabía que le daría problemas, y por eso la había elegido primero entre las 3 de secuencia 8. Siempre aprovechaba cualquier oportunidad que se le presentara. Mientras todos comenzaban a escribir sus nombres, Luke se levantó, llamando la atención de todos. Medianoche lo miró sin expresión. Eso fue rápido, comentó. ¿Ya habías pensado en un nombre? Luke se rió. No se me ocurrió hace poco. Nombres y naturaleza, ya sabes. Simplemente encajó. Todos lo miraron con curiosidad. Incluso NYX, que estaba escribiendo su propio nombre junto a Momo, levantó la vista intrigada. Luke se acercó a medianoche y habló. Sé que algunos tienen sentimientos encontrados por lo que pasó. No tengo excusa. Solo puedo decir que trabajaré en controlar lo que me llevó a perder la calma. Nadie mostró rencor, pero Luke, como vidente, podía leer sus verdaderos pensamientos. Mientras tanto, dijo sonriendo, aprovecharé mi experiencia con Midoriya para elegir un nombre. Experiencia con Midoriya. Todos lo miraron confundidos. Entonces Luke les mostró el papel. Kaminari fue el primero en reír, luego Mineta, Eijiro, Midoriya, Toru, Uraraka, Mina uno a uno, todos estallaron en carcajadas. Medianoche se adelantó para leerlo, y al verlo, golpeó la cabeza de Luke entre risas. El nombre que había escrito era Héroe de la estrangulación, estrangulador. Capítulo 97. ¿Nombres de héroe? ¿Qué agencia de héroes elegir para la pasantía? Dándole una palmada en el trasero a Luke, medianoche lo envió de vuelta a su asiento, riendo. Sin embargo, eso funcionó. Luke pudo sentirlo mientras se sentaba.
La leve molestia dirigida a él se estaba desvaneciendo. No tenía sentido que permaneciera en la UA si quería distanciarse de estos héroes, especialmente sabiendo lo lejos que llegarían en el futuro. Para que su lado de héroe hiciera bien su trabajo, vigilando a los héroes, debía actuar como tal, sin importar cuán distante y ansioso se sintiera en su corazón. Como una pequeña parte de un enorme trozo de hielo derritiéndose en una gota de agua, Luke notó que su poción de payaso se estaba digiriendo aún más y asintió para sí mismo. Luego, uno por uno, todos se pusieron en fila, presentando sus nombres de héroe. Para cuando terminó, algunos nombres de héroe únicos habían entrado en escena. A nadie le importó que NYX eligiera un nombre para sí misma. Pero cuando se adelantó y presentó su nombre, Medianoche la rechazó de inmediato. Resultó que el héroe favorito de todos, Lady Emperatriz de la Oscuridad, no era un nombre digno de un héroe. Así que, al igual que Tenya, Soto y Luke, quienes terminaron usando sus nombres como sus nombres de héroe, NYX también se vio obligada a usar su nombre real. Luke se inclinó hacia adelante mientras Midoriya regresaba a su asiento, eligiendo a Deku como su nombre de héroe. Pensé que elegirías Caliente y Frío como tu nombre de héroe, le dijo a Todoroki. O si la palabra caliente te repugna y sientes ganas de rebelarte contra tu padre, entonces ¿qué hay de Soto y Frío? Porque, ya sabes, Soto ya contiene caliente en inglés. Todoroki se esforzó muchísimo por mantener la cara seria, pero al final fracasó. Lo único que me repugna ahora mismo, dijo, encogiéndose, eres tu Chouke. Las cejas de Luke se alzaron mientras reía entre dientes. No sabía que la molestia también te hacía gracioso, dijo, mirándolo fijamente. La usaré en tu contra en el próximo festival deportivo. La mirada de Todoroki de repente se endureció. Durante todo el festival deportivo, había estado preparado para tener la pelea más encarnizada contra Luke. Por supuesto, Midoriya y Bakugo también eran inmensamente poderosos, pero Luke había algo en el que gritaba que podía subir de nivel cuando quisiera. Todoroki había tenido esta sensación desde el ejercicio de combate de All Might. Para su sorpresa, Luke terminó siendo descalificado debido a un trauma emocional con respecto a NYX. Momo y Midoriya se lo habían mencionado brevemente a todos, sin entrar en detalles. Aún así, eso había sido suficiente para contar como excusa. Al menos, Todoroki podía entenderlo, si no cualquier otra persona en esta clase. Todos pensaban que eran niños y no sabían nada mejor, sin darse cuenta de que había niños como él y Luke también, que ya tenían sus propias cicatrices. Muy bien, dijo Razorhead, saliendo de su saco de dormir. Ahora que todos han decidido sus nombres de héroe, hablemos de las pasantías. Durarán 2 semanas, justo después de los exámenes finales. El próximo trimestre comenzará en la segunda semana de agosto. Así que todavía tendrán 3 semanas de vacaciones de verano. Aquellos que no recibieron ninguna oferta deben elegir una de la lista de 40 agencias de héroes en todo el país que forman parte del programa de pasantías de la UA. Piensen detenidamente antes de elegir. Sí, señor. Hora del almuerzo. Uraraka y Toru terminaron eligiendo la agencia del héroe de batalla, Gunead, por recomendación de Sand, ya que ambas habían recibido una oferta de ellos. Casi toda la hora del almuerzo transcurrió con los estudiantes ayudándose mutuamente a seleccionar una agencia. En su asiento, Luke y NYX también miraban la lista de las 40 agencias. De repente, Yuga Aoyama, quien había elegido héroe brillante, no puedes dejar de brillar como su nombre de héroe, se acercó a él. En el momento en que Luke lo vio, entrecerró los ojos. Había estado esperando que el chico viniera hacia él desde el festival deportivo. Luke miró a su alrededor y notó que no había nadie en particular cerca de él para escucharlos. Entonces, sonriendo un poco, Luke miró a Yuga casualmente,
como si también fueran a hablar sobre el mismo tema. También había una sonrisa en el rostro de Yuga, pero le temblaban las manos y las piernas. Sería un excelente payaso, se dio cuenta Luke de repente, recordando lo bien que el chico le ponía una apariencia de payaso. Yuga murmuró algo. Habla más alto, dijo Luke, ignorando el miedo en la voz de Yuga. Nadie está escuchando. Independientemente de lo que dijera, la imagen de Luke casi estrangulando a Midoriya seguía destellando en la mente de Yuga. Ellos quieren saber tu horario después de los exámenes finales. La comisura de la boca de Luke se arqueó. Finalmente. Estaba aquí. Luke tenía la idea de que Tomura Shigaraki volvería a atacar, pero no sabía cuándo ni dónde. Sin mencionar que tampoco podía encontrarlo. Así que, la única forma que le quedaba a Luke era hacer que el villano viniera a él. Sabía que el discurso lo molestaría, pensó Luke. Pero... en ese momento, Luke ya había decidido no unirse a ninguna agencia de héroes. No sabía que era algo obligatorio. Te lo diré, dijo Luke después de un rato. Necesitaba pensarlo bien, no fuera que la gente a su alrededor terminara muriendo como garantía. Manténme informado. Yuga asintió y se alejó, con un suspiro de alivio escapando de su garganta. Al instante siguiente, Midoriya se acercó a Luke. ¿Quieres unirte a la misma agencia de héroes? Luke miró fijamente a Midoriya a los ojos, preguntándose si los vestigios podían influir activamente en los pensamientos del chico. Sonrió. ¿Claro cuál tienes en mente? ¡Bam! Todos los estudiantes saltaron cuando la puerta del aula se abrió con un fuerte ruido. Arrow All Might, con una extraña expresión de pánico en su rostro. Sus ojos recorrieron la clase y luego se posaron en los chicos del fondo. Midoriya, Luke, ven conmigo. Un poco sorprendido, mientras ambos chicos seguían a Omar fuera de la clase, Midoriya preguntó. ¿Está relacionado con? Omar se detuvo en un pasillo vacío. ¿Sobre ti, Luke? No es eso. Pero, si se dio la vuelta, con sus ojos azules con una expresión seria. Ustedes dos. Tienen una oferta de una agencia de héroes. Capítulo 98. Dr. Blast vs Nucleduster, un intercambio equivalente. Tokio. Kazuo Neyama tomó una calle relativamente desierta de regreso a casa por la noche una vez más. Desde su primer encuentro con el Dr. Blest y luego su conversación con el maestro, había tenido un presentimiento horrible. Se sentía como el incidente de Naruto de nuevo, pero a una escala mucho mayor. Como si la sensación no fuera lo suficientemente nauseabunda, para colmo, se sentía impotente. ¿Una chica sin Dan qué podía hacer? Kazuo se mordió los labios y miró hacia arriba. El cielo era el mismo para ella. Había pasado más de una semana, pero esa persona nunca volvió a aparecer. Ella también había regresado tarde de la universidad. ¿Pero por qué no la había contactado de nuevo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está?, murmuró Kazuo, agarrando su bolso con fuerza. Nos volvemos a encontrar, señora Kazuo. La voz era como filos de cuchillos raspándose, aterrorizando a Kazuo. Levantó la cabeza de golpe y, de pie bajo la tenue luz del callejón, flanqueado por altos muros a ambos lados, estaba él. Seguía luciendo igual. Un abrigo largo y blanco. Cabello negro. Una máscara negra, sencilla pero sólida, con dos agujeros para los ojos, que brillaban en rojo. Sí. Era él, sin duda. Dr. Blest. ¿Lo has pensado bien?, preguntó con las manos dentro de los bolsillos del abrigo. ¿Estás dispuesto a convertirte en el seguidor del señor loco y obtener el poder para dictar tu destino en la próxima guerra?
Yo tartamudeó Kazuo. No sé sobre ella. Una voz gruesa y vieja entró en sus oídos desde detrás del Dr. Blest. Pero me gustaría probar de primera mano este poder si no te importa, chico. Ya veo, dijo el Dr. Blest, con un tono de evidente diversión. Has traído a un amigo. Al final del callejón, desde la oscuridad, Iwao Oguro salió como Nukleduster. Manipular a las niñas a diestro y siniestro, dijo, mirando al Dr. Blest, y engatusarlas para que se unan a una secta. ¿Esas son las enseñanzas de este idiota? No intentes esconderte detrás de esa máscara más de lo necesario. Esto termina aquí. ¿Sabes por qué? Porque estoy aquí. Silencio. Primero, oyeron una risita. La risa siguió poco después. Ja ja ja. El Dr. Blest se reía, sujetándose el estómago. Ja 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 ja. De verdad es un lunático, pensó Nukleduster, frunciendo el ceño. Pero esos documentos. No me hagas caso, dijo el Dr. Blest, calmándose. Tiendo a emocionarme de vez en cuando, jaja. De repente, de la nada, un escalofrío recorrió la columna de Nukleduster. Era como si una bestia lo estuviera observando. Una bestia enorme, hambrienta y despiadada. Para cuando la sensación disminuyó, Nukleduster se encontró levantando los puños, listo para golpear al fanático religioso hasta el olvido. Ah, ya veo, dijo el Dr. Blest, con un tono mucho más tranquilo que antes. Así que, efectivamente, no tiene don, señor Iwao. Por cierto, sentidos asombrosos, los ha conseguido. Incluso después de perder su don, su espiritualidad es mayor que la de un usuario promedio de don increíble. Los ojos de Nukleduster se abrieron de par en par. En los documentos que Kazuo le trajo, había una carpeta separada sobre él, que mencionaba su don pasado y su estado actual. Pero, por el tono del Dr. Blest, parecía que este hombre lo acababa de confirmar. Iwao recordó la extraña sensación y no pudo evitar pensar si este hombre también poseía un don similar al de ese chico de ojos borradores. No. Esto se estaba saliendo de control. Si esperaba más, Iwao sabía que le daría ventaja a este lunático sin hacer ningún movimiento. Así que, guiado por sus instintos, echó a correr con los puños en alto. Con los aparatos ortopédicos que sostenían su pierna derecha e izquierda, y las pastillas para el dolor que había consumido antes de rebelarse, podría darlo todo durante unos minutos. Eso debería ser suficiente para encargarse de este tipo, creía. Este es un giro curioso de los acontecimientos, dijo el Dr. Blest. Puño americano golpeó, el aire chisporroteando alrededor de sus nudillos de bronce. Para sorpresa de Iwao, el hombre esquivó, con las manos todavía en los bolsillos del abrigo. Puñetazos tras puñetazos, patadas tras patadas, gruñidos tras gruñidos, Nukleduster le lanzó todo al Dr. Blest, pero él simplemente no podía tocarlo. Al otro lado, viéndolos desde lejos, Kazuo jadeó. Sabía lo fuerte que era el maestro. Este era el mismo Nukleduster que podía enfrentarse cara a cara a un usuario de don que aumentaba el físico y salir victorioso. Sin embargo, aquí estaba, encontrando difícil incluso asestar un golpe. Mientras tanto, aunque se sentía un poco extraño lanzando puñetazos vacíos, Nukleduster tenía suficiente experiencia para descubrir algunos detalles. No es que este tipo sea rápido, pensó Iwao, entrecerrando los ojos. Se siente como si supiera dónde atacaré. Como si eso no fuera suficiente, Iwao sintió que este hombre poseía una agilidad inhumana. Así que así es, pensó Nukleduster, sonriendo para sus adentros. ¿Algún tipo de intuición de peligro y alta destreza? Bueno, vamos a subir un nivel, entonces. En rápida sucesión, disparó docenas de golpes débiles, tratando de obtener una buena lectura de los hábitos de esquiva del Dr. Blest.
Entonces, justo cuando el Dr. Blest dio un paso correcto, como predijo Iwao, lanzó un puño enorme, poniendo su espalda en él. ¡Boom! Toda la figura del Dr. Blest patinó docenas de pasos antes de detenerse. Justo antes de que el puñetazo pudiera aterrizar, cruzó las manos sobre el pecho. Pero si Nucleduster no había olvidado la verdadera medida de su fuerza, entonces esos brazos prácticamente habían desaparecido. O dijo el Dr. Blest, sin mostrar ningún signo de dolor, dejando que sus brazos colgaran a los costados. Me rompiste los brazos. Nucleduster se burló y dio un paso adelante. Demasiado para. Entonces, con un ruido sordo, cayó, sus rodillas golpeando el suelo. Maestro, jadeó Kazuo. Iwao miró hacia abajo y vio media docena de cartas de tarot clavadas en sus aparatos ortopédicos, con sangre goteando por sus piernas. Chirrido. Dos ratas enormes pasaron junto a Iwao, chillando fuerte. Mientras subían por los hombros del Dr. Blest, este chasqueó los dedos. Todo el callejón se iluminó con un brillo azul que salía de los ojos de las ratas. Entonces, con un chapoteo apagado, las ratas explotaron. Para gran sorpresa de Iwao, el Dr. Blest sacudió los brazos, apretando y aflojando los dedos. Miró a Kazuo por encima del hombro. Este cielo luego volvió a mirar a Iwao. Estas piernas. ¿Puedo curarlas? No soy su enemigo, señora Kazuo, señor Iwao. Pero sí. Tampoco lo hago por piedad. Lo que sigo es el principio de intercambio equivalente. Les daré una oportunidad de luchar, la cual, créanme, necesitarán. A cambio, todo lo que pido es su fe. Alabado sea el Señor loco. Entonces, bajo las miradas temblorosas de Iwao y Kazuo, el Dr. Blest se desvaneció en la oscuridad. Capítulo 99, fin del primer trimestre, poción digerida. Luke se sentó a la mesa mientras la criada le servía el desayuno, un grueso trozo de carne, huevos escalfados y verduras salteadas. A su izquierda, NYX sorbía fideos con elegancia. Frente a él, Rikuya dejó el móvil mientras le servían pollo a la parrilla y pasta. A su derecha, Aina mordisqueaba su ensalada de salmón, leyendo los comentarios de sus fans en las noticias. ¿Quieren que me vista de negro hoy?, dijo Aina. ¿Me veo bien de negro, Luke? Luke asintió. ¿A dónde vas? Inscripciones para el examen de licencia provisional de héroe, respondió Aina. Deberías disfrutar tus vacaciones de verano, esta vez no será lo mismo el año que viene. Créeme. Los de tercer año están aún más ocupados. Por cierto, escuché que sacaste una buena nota en el examen final. Luke sonrió. O podrías decir que me estrangulé en los exámenes. PFFT. Trozos de comida salieron volando de la boca de Aina. Rikuya chasqueó la lengua. TCH. Han pasado semanas. El chiste es tan viejo como la abuela que está a tu lado, arruinando mi desayuno. NYX sorbió otro fideo y miró a su derecha. Te está llamando abuela, Aina. Te estoy llamando a ti, espetó Rikuya al ver los ojos grises de su hermana entrecerrarse. Luke siguió comiendo, ignorando a Rikuya, NYX y Aina mientras comenzaban a discutir. Era una mañana bastante normal para él. Si algún día Rikuya y NYX no terminaban maldiciéndose, eso lo asustaría muchísimo. Durante las vacaciones de verano, a diferencia de Rikuya, Aina asistiría a sus exámenes de licencia provisional de héroe. Mientras tanto, Luke tendría que lidiar con sus prácticas. En los exámenes finales del primer trimestre, Sandy, el pro héroe Ectoplasm, que podía crear clones de sí mismo, se encargaron de la parte práctica.
Cada estudiante tuvo que enfrentarse a los clones de ectoplasma. Dependiendo de cómo aplicaran sus dones y lo que aprendieron en los ejercicios de combate, recibían ciertos puntos. Después de los exámenes, Luke incluso había conseguido el resto de los ingredientes inorgánicos correspondientes a la poción estafadora, gracias a Momo, ya que no se verían hasta el siguiente trimestre. Todavía no me has dicho qué agencia de héroes te ofreció unas prácticas, dijo Aina tras un rato. No tengo permitido decirlo, respondió Luke. Órdenes de All Might. Aina arqueó las cejas. Vaya, suena tan reservado. Tal vez porque incluso All Might sintió vergüenza al ver quién le ofreció una pasantía, comentó Rikuya, levantándose con el ceño fruncido. ¿Puedes no decir algo malo por una vez?, espetó Aina. Rikuya se burló. Apuesto a que está en alguna isla remota, ¿no? De repente, Luke tuvo la sensación de que Rikuya le estaba preguntando literalmente dónde estaba su pasantía. ¿Era su intuición de payaso? No. Eso no podía ser correcto. Le estaba dando demasiadas vueltas. Está en Tokio, respondió Luke, mirando a Aina. No puedo decir más que eso. Ah, bueno, hizo un puchero Aina mientras Rikuya se alejaba. De todos modos, me alegra que tengas algo que hacer mientras yo estoy ocupada. 2. NYX se atragantó con el fideo. Quiero decir, dijo Aina, sonrojándose. Puede volverse aburrido, ¿vale? Vale. Tengo que irme, mucha suerte. Y, si sientes que alguien está siendo malo contigo, solo envíame un mensaje. Me encargaré de ello. Luke sonrió ante eso mientras Aina se ponía de pie. Claro que sí, hermana mayor. Tink. Con un tic en la boca, Aina recogió apresuradamente el plato que se había caído de la mesa y salió corriendo. Empacando, necesito empacar. Luke frunció el ceño. ¿Qué le pasa? NYX. Señorita Justicia. Odaiba, Tokio. Era el séptimo día que el Cirque du Soleil, el circo mundialmente famoso, estaba en Japón. Miles de personas entraban en tropel, las luces y los fuegos artificiales iluminaban el ambiente, trayendo sonrisas y alegría a sus rostros. En una esquina abarrotada, rodeado de docenas de niños, había un payaso haciendo malabarismos con pelotas. Cada pocos segundos, añadía una pelota, la hacía desaparecer y luego añadía objetos al azar en su lugar, haciendo reír a todos. Cuando terminó su actuación, el público le aplaudió. El payaso se quitó el sombrero e hizo una reverencia en señal de aceptación. De algún lugar, un cuervo voló y se posó en su hombro, graznando la hora de la siguiente actuación después de un descanso. Entonces, un payaso gordo se le acercó apresuradamente. Matilda me dijo que no vendrías mañana, dijo con un marcado acento extranjero. ¿De verdad no volverás a considerar esto? Puedo conseguirte más dinero. El payaso negó con la cabeza. Tengo algunos asuntos importantes que atender. El payaso gordo parecía reacio a aceptar un no. Este hombre había acudido a él hacía una semana, pidiéndole trabajo. Dada la reputación del circo, había sido prácticamente rechazado después de darle la oportunidad de actuar una vez. Sorprendentemente, el hombre tenía un don natural para ello, notó el payaso gordo, atrayendo a una multitud más grande que incluso él. Suspirando, el payaso gordo sacó un fajo de billetes y se lo entregó. Si quieres volver a trabajar con nosotros, tienes mi número. Estaremos encantados de tenerte en el equipo. El payaso volvió a quitarse el sombrero e hizo una reverencia. Cuando el payaso gordo se fue, el payaso con el cuervo en el hombro comenzó a prepararse para la última actuación. Papá, mira,
una niña pequeña, sujetando los dedos de su padre y su madre, señaló al payaso. Ese pájaro está hablando. La niña corrió hacia el payaso, pero resbaló. El padre y la madre llegaron corriendo mientras la niña comenzaba a llorar. El payaso los observó a los tres en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. De repente, sonrió radiante, como si no hubiera habido ni fuera a haber un momento más divertido que ese en su vida. Caminó hacia la familia y se agachó junto a la niña. Luego, extendiendo la mano, colocó un mechón suelto del cabello de la niña detrás de su oreja. Pero cuando regresó la mano, sostenía una moneda brillante. La niña dejó de llorar inmediatamente, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Cerrando el puño alrededor de la moneda, el payaso sopló sobre ella. Cuando lo abrió de nuevo, había una rosa en lugar de la moneda. ¡Guau!, sonrió la niña, aplaudiendo. Dándole la rosa, el payaso le alborotó el cabello y se puso de pie, los padres le agradecieron. Y mientras la familia se alejaba, el payaso y el cuervo los observaron, sonriendo ante un destino que nunca sería suyo. Capítulo 100. Maestro de trucos. El doctor Blest miró fijamente al gnomo mudo después de otro interrogatorio intensivo y chasqueó la lengua con frustración. Tras un último intento, cuando el gnomo que había capturado durante el incidente de la USJ no mostró ningún signo de inteligencia, usó un bate para confinarlo de nuevo en una canica antes de guardarlo en su bolsillo. La máscara negra de su rostro se desvaneció, revelando a NYX. Te dije que deberíamos haber capturado al otro grazno, podándose las plumas. Ese tenía la boca como un cuervo. Lo que, si realmente lo piensas, significa que era más inteligente que este tonto saco de bolas sin pelo. Next Luke la miró frunciendo el ceño. Habían vuelto al escondite de la cueva, en el sistema de cuevas de Aquillocido. Sin embargo, desde la última vez, toda la cueva en forma de cúpula había adquirido una apariencia mucho más grandiosa. Todavía había una cascada subterránea, y el arroyo del agua que se acumulaba debajo recorría toda la cueva, dividiéndola en dos partes. A diferencia de antes, había enormes salas blancas con cúpula a ambos lados del arroyo, y toda la cueva estaba bien iluminada con una fuente de electricidad dedicada. De repente, justo cuando Luke y NYX discutían, un golpe sordo se anunció detrás de ellos. Luke se dio la vuelta y estiró el cuello para mirar a la bestia gigante. Era un elefante africano, con un claro toque de inteligencia. Sin embargo, a diferencia de la apariencia habitual de un elefante, este parecía hecho de papel. Su piel se había arrugado tanto que incluso los huesos eran visibles. Sus ojos estaban hundidos y su carne casi se había secado. Amo, dijo con la voz de un anciano que pesaba cientos de kilogramos. ¿Está listo? Luke miró al elefante con el don de inteligencia de alta complejidad y se sintió en conflicto. Desde que decidieron convertir ese espacio en su escondite, Luke y NYX habían estado viniendo para construir laboratorios y salas con el mismo propósito. Una forma de llevar a cabo este plan era robar equipo de alta tecnología del sitio azul para impulsar más experimentos, pero eso traería el problema de que todo el grupo Sayonji lo persiguiera. Otra forma era robar planos del equipo usando un don y luego utilizar creación de sangre para fabricar el equipo y otros objetos desde cero. Luke, por supuesto, no podía seguir usando a NYX para tal cosa, dado su pequeño cuerpo. Ahí fue donde entraron en escena formas de vida como aquel elefante. Luke asintió al animal y caminó hacia un laboratorio abovedado que era al menos 4 veces más grande que los demás, ocupando un tercio de todo el escondite. En el momento en que entró, con el elefante siguiéndolo, una cacofonía de ruidos resonó en sus oídos. Había más de 3 docenas de animales de varios tamaños, cada uno con su propio espacio en un gran bioma: ciervos, canguros, guepardos, tigres, leones, jaguares,
perros, chimpancés, buitres, y más. Incluso había un espacio dedicado a la vida marina. Básicamente, era un mini zoológico, como lo llamó NYX. Luke asintió. Lo has hecho bien. El elefante sonrió. Luke notó la rareza. ¿Tienes miedo? ¿Me odias? El elefante se arrastró hacia adelante y se sentó frente a él. No, y no, amo, respondió, mirando a los demás animales. Todo antes de que me encontrara se siente como un borrón, como una niebla constante tratando de nublar mi visión. Recuerdo lo que sentí, no tener esta sensación. Una parte de mí quiere regresar. Una parte de mí quiere continuar con esa vida. No te mentiré, ni a mí mismo, sobre esto. Pero este don, la capacidad de pensar, es más grandioso que mi existencia. Desearía que pudieras completar tu investigación mientras yo viviera. Quería verlo hecho realidad, el futuro que me mostraste. Por desgracia, quizás por eso elegiste a un animal viejo como yo, justo al borde de mi muerte natural. Así que no. No te odio, maestro. Ahora solo quiero descansar. Con eso, el elefante gigante cerró los ojos. Luke sonrió, las comisuras de sus labios arqueándose hasta las orejas. Recordó las últimas palabras del árbol justo después de que el puñetazo del Nomu lo destruyera meses atrás para salvar a Tomura cerca de la UA. Ahora tenía una idea de lo que ese árbol debía haber sentido. Respirando hondo, Luke asintió hacia el cadáver. Luego miró a los diversos animales. Asegurémonos de que nadie muera más con un don de inteligencia, dijo Luke. NYX asintió. Para eso estaban los laboratorios de investigación, para aislar el don de inteligencia y hacerlo permanente sin comprometer los puntos espirituales existentes de una forma de vida. Sintiendo un extraño aislamiento en medio de aquella atmósfera caótica, Luke se encontró más tranquilo que nunca. Era el momento. Sí. Puedes consumir la siguiente poción, Luke. Además, necesito decirte algo. Sí, preguntó Luke. ¿Qué ocurre, señorita Justicia? Debes recordar que consumir pociones de las 3 vías es tan bueno como rogar por la muerte, o peor, en circunstancias normales. Si no me tuvieras, seguramente habrías mutado justo después de consumir tu segunda poción. Sin embargo, consecuencias superiores, será difícil incluso para mí mantenerte intacto. Cuando visitaste al señor loco, me mejoró para contrarrestar esto desde la secuencia 8 en adelante. ¿Qué quieres decir?, preguntó Luke. Lo sabrás después de consumir la poción. Adelante. Un poco desconcertado, Luke sacó un frasco de poción que contenía un líquido vibrante y colorido que se parecía a hongos venenosos, y lo bebió. Sintió como si cientos de criaturas bulbosas y rectangulares intentaran salir de su piel. Más que nada, era como si su piel fuera una puerta y alguien la estuviera llamando desde adentro. En el momento en que Luke comprendió la extrañeza de la sensación, ésta desapareció, dejando un regusto amargo. Se acabó. Ahora era un maestro de trucos. Y, para sorpresa de Luke, solo eso, un maestro de trucos. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH,
Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O, Error BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isao 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartantex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9 If,
Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Bill Casas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Flean, Kirito Star 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.